3, 2, 1. Bueno, muy bien. Ahora hablaremos de cómo hemos empleado la gamificación dentro de la estrategia STEAM+H en el Colegio de la Bici. Para empezar, debo comentarles que la gamificación es una técnica de aprendizaje que utiliza la teoría de los videojuegos en el contexto educativo, con el ánimo de obtener mejores resultados, ya sea para absorber algunos conocimientos, mejorar alguna habilidad o recompensar a los y las estudiantes. La gamificación entonces ofrece algunos beneficios como los que ustedes ven: influir en el comportamiento, mejorar la motivación, favorecer la participación, la comprensión de conocimientos, mejorar alguna habilidad, recompensar acciones concretas. Dentro de las justificaciones que tuvimos en el Colegio de la Bici para empezar a utilizar la gamificación, es que una de ellas, y tal vez una de las fundamentales, es que el juego constituye una forma muy importante de aprender. De hecho, es la primera forma en la que aprendemos, porque a través de la experimentación vemos qué sucede, se trata, se aprende del error, vuelve, se intenta. El juego es inherente al ser humano. Y es una cuestión muy importante porque desde nuestro modelo constructivista y de aprendizaje colaborativo, vemos el error como otro medio para aprender. El ensayo y el error son fundamentales en este proceso. Y otro aspecto muy importante es que la gamificación no es lo mismo que decir aprendizaje basado en juegos o juegos serios. Son similares, pero como lo vamos a ver más adelante, no son exactamente equivalentes. Decía que por su carácter lúdico, este tipo de aprendizaje facilita y garantiza la interiorización de conocimientos de una forma más divertida. Entonces, en primer lugar, tenemos que los espacios gamificados motivan a los y las estudiantes a aprender. Desarrollas en un segundo aspecto muy importante su compromiso por el aprendizaje, y en un tercer aspecto también incentivan el ánimo en la superación de sus dificultades. Recordemos que aquí el error no constituye perder, el error constituye volver a intentarlo. Dentro de las técnicas que hemos extrapolado de los videojuegos están las técnicas mecánicas. Nosotros vemos la tarea desde el lenguaje no como una tarea o una carga como tal para el estudiante, sino el estudiante la asimila como una visión, como un desafío o un reto. Además tiene la posibilidad de acumular puntos, de escalar niveles, de ganar premios, de obtener insignias, de todo este vocabulario que manejan los videojuegos y que los hace más interesantes para los estudiantes. Y dentro de las técnicas dinámicas, pues también, que son las que están relacionadas sobre todo con la motivación para continuar el juego, están la recompensa, el estatus, el logro, la competición, que hacen que el estudiante termine el juego. Eso es fundamental, porque cuando el estudiante, él o la estudiante terminan el juego, están alcanzando un conocimiento. Dentro de lo que hemos considerado, entonces, nosotros no vemos el espacio gamificado, la gamificación, como hacer un juego, sino utilizar su sistema de puntuación, de recompensa y de objetivos para obtener un aprendizaje. Eso es fundamental, y también agregamos que lo hacemos de una manera divertida. Dentro de la implementación de la estrategia gamificada en el Colegio de la Bici, hemos utilizado la siguiente estrategia. Entonces hemos considerado dos componentes bien importantes. Uno, los elementos para el diseño de estos espacios gamificados, y dos, las fases para la implementación de esos espacios. Entonces, en el primero, en el diseño de los espacios, tenemos tres componentes, que es la asignación de retos, misiones y desafíos; en un segundo, muy importante, la narrativa; y en un tercero, las reglas y restricciones del juego. En el primero es importante
evidenciar la capacidad de los conocimientos que tienen los estudiantes para realizar una tarea, para que cuando llegamos a la narrativa, ese aprendizaje que nosotros pretendemos llevar al estudiante sea motivante, que nosotros podamos asociar un concepto con una idea, por ejemplo, con una película, con unos superhéroes, con lo que sucede, por ejemplo, ahora con la pandemia. Es decir, tratamos de, a través de un contexto específico, tratar de involucrar al estudiante en ese espacio gamificado que nos va a llevar a un aprendizaje. Y como tal, pues como lo plantean los juegos tienen reglas y restricciones que no podemos dejar de lado. Otros componentes bien importantes son la elección de rutas, la posibilidad de establecer múltiples oportunidades para realizar tareas y la conformación de equipos de juegos de roles o de batallas. En el número 4, como vemos, es importante mirar cómo a partir de los desempeños de los estudiantes y las estudiantes en los espacios gamificados podemos orientar al estudiante hacia diversas rutas de conocimiento y tratar de que a partir de la resolución de problemas pues continúe en el espacio gamificado por diferentes espacios. Eso nos lleva también a generar, como se ve en el quinto punto, realizar múltiples oportunidades, tener múltiples oportunidades para realizar una tarea. Y en el sexto, tener en cuenta que como nuestra estrategia didáctica también es el aprendizaje colaborativo, entonces lo que hemos tratado es que dentro de ese trabajo colaborativo entonces se genere la construcción de avatars, de afrontar los retos por equipos, incluyendo a los padres de familia, incluyendo a los docentes, que también, como lo vamos a ver más adelante, pues constituyen o son actores fundamentales en los espacios gamificados. Y por último, en estos diseños, pues tenemos la elaboración de puntos de experiencia que están muy relacionados con los niveles, las barras de progreso, que ofrecen información a los estudiantes de cómo van en ese espacio gamificado en el juego, pero a los docentes también de cómo es el avance del estudiante en su proceso de aprendizaje. Los y las niñas también pueden tener la posibilidad de, a partir de sus resultados, obtener insignias, niveles, puntos, logros, y eso hace también que este tipo de premios pues sean más motivantes. Y por último, pues establecer unos límites y unos tiempos, ¿no? Las cuentas regresivas nos ayudan a eso, a optimizar los recursos, a optimizar los procesos, y es algo que también en todo lo que es la dinámica del juego permite que la motivación siempre esté al 100% con los estudiantes. Vamos a hablar ahora del segundo componente, que son las fases seguidas en la implementación. Entonces tenemos, como observan ahí, una primera parte que es el descubrimiento, que está relacionado sobre todo con incluir o introducir los y las estudiantes en el juego. Es decir, en esto juega un papel muy importante la narrativa, porque en la medida que esa narrativa esté muy bien construida, muy bien lograda, pues el estudiante también se va a motivar por el juego. Y en un primer momento lo que va a hacer es tratar de explorarlo, para llegar a un segundo momento, que es la parte de entrenamiento. Como ustedes habrán visto en otros espacios educativos o en internet, se ve mucho los tutoriales, que son estos espacios en los cuales tratamos de ayudar al estudiante con guías o tutorías que le permiten entrenarse para poder superar el juego. Posteriormente a eso, entonces entramos a la fase de andamiaje. Y en la fase de andamiaje, lo que hacemos es acompañar al estudiante, al niño, a la niña, al joven, en su proceso de aprendizaje de tal forma que el docente puede desarrollar guías o puede ser dentro del espacio gamificado también como una especie de tutor que le ayuda al estudiante cuando tiene dificultades. En un cuarto punto está ya el dominio del juego como tal, que es cuando ya el estudiante puede superar fácilmente los retos, y entonces mediante la superación o el dominio de estos retos o de estas dificultades, pues vemos cómo el estudiante adquiere habilidades y conocimientos. Hablaremos ahora entonces de los resultados que hemos tenido en el Colegio de la Bici
con la implementación de esta técnica de aprendizaje. Entonces, debo decir que los aprendizajes han sido muy buenos. En un primer momento tuvimos la formación docente, ha sido maravilloso ver cómo los estudiantes se han formado, y también en un segundo avance, el trabajo colaborativo de estudiantes, padres de familia, docentes, ha sido fundamental para alcanzar unos buenos resultados. La apropiación y la motivación que está teniendo la comunidad educativa frente a los espacios gamificados, pues ha sido muy alta. Vemos cómo las familias han colaborado con esos espacios, cómo los y las estudiantes nos piden diferentes momentos, diferentes juegos, para que desarrollemos los aprendizajes. Y en estos espacios virtuales, pues este punto ha sido fundamental para alcanzar buenos resultados. Un cuarto aspecto es el diseño de escape rooms, que pues son retos, algunos sencillos, algunos complejos, que permiten también con la superación o con las mismas dinámicas que se plantean, pues tratar de llegar a un conocimiento. Lo bueno es que se establecen límites, se establecen tiempos. También veíamos en la última parte cómo hemos podido involucrar o apropiar en este conocimiento, decía yo, a las familias, ¿no? Y entonces en esa parte vemos cómo la superación de esos juegos de roles, las familias han tenido un papel fundamental, porque inclusive hemos desarrollado con ellos espacios gamificados que han permitido también que los padres de familia se involucren en el aprendizaje de los estudiantes. Digamos que este es un primer avance. Nosotros somos una institución educativa nueva, llevamos muy poco tiempo trabajando, pero consideramos que a pesar de haber estado en este espacio tan atípico de aprendizaje desde la virtualidad, los avances son muy grandes, y esperamos que también en los resultados académicos, como lo hemos visto, pues los y las estudiantes tengan mejores desempeños y mayores aprendizajes. Continuamos ahora.